Bueno, hoy lo que vamos a trabajar es en un salto en bungee, pero con un perfil, con un ángulo de 14 grados. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a colocar este resorte sobre una plataforma y vamos a provocar un estiramiento dejando caer un carrito con una carga y vamos a medir algunos parámetros que se los voy a mostrar ahora. Vamos a pasar a la otra cámara, así yo les muestro exactamente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ustedes van a ver, nuestra experiencia consiste en este resorte, que es un resorte que hemos determinado la constante elástica, lo vamos a colocar sobre una rampa inclinada a 14 grados, le vamos a colgar un carrito que tiene una masa de 550 gramos, y al principio el resorte va a estar con estiramiento cero, si va a estar así, sin estiramiento, como si fuera una cuerda de bungee. Y de golpe lo vamos a soltar y el resorte va a hacer esto, y va a tener una posición final de equilibrio y que va a quedar, esa es la posición X que nosotros vamos a determinar. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la constante elástica del resorte que ya medimos previamente, nos dio 3 newton por metro. Conocemos la masa del carro, que es de 550 gramos, o sea 0,550 kilogramos, y sabemos que el ángulo de la plataforma es de 14 grados. Vamos a suponer que no hay rozamientos, es decir, no hay rozamiento, y tampoco hay fuerzas de arrastre. ¿Mm? Por lo tanto, la energía inicial va a ser exactamente igual a la energía final. ¿Sí? Nosotros no vamos a tomar en cuenta las pérdidas ni por fricción, es un carrito que gira muy bien. Ustedes lo van a ver, no voy a hacer toda la experiencia, pero ustedes van a ver que tiene muy buen deslizamiento, con una fricción muy baja, y el perfil traté de hacerlo lo mejor posible para tener el menor arrastre. Aparte va es muy lento, entonces el arrastre va a ser muy bajito. Ustedes van a ver que el carrito se va a estirar y va a llegar a una posición de equilibrio con una oscilación amortiguada, porque el resorte va a ir y venir, y bueno, como hay arrastre y hay fricción, la oscilación se va a ir amortiguando lentamente. Este, si puedo, les muestro en Tracker cómo nos queda al final de la gráfica. ¿Qué sabemos? Bueno, ya lo dije, tenemos la constante elástica del resorte, tenemos la masa del resorte y tenemos el ángulo de inclinación. Vamos a tomar la posición inicial, esta posición que está acá, donde termina el resorte, como altura 0 metros. Esto no es en la punta de la plataforma, sino donde termina, donde va a quedar la posición de equilibrio final del resorte. Bueno, como yo les planteaba, decíamos que la energía potencial elástica tiene que ser igual a la energía potencial gravitatoria, por lo tanto hicimos esta igualación de la energía potencial. Recordemos que la energía potencial, como la fuerza elástica es variable, con respecto, va a tener esta fórmula, yo me tengo que recordar que en el trabajo realizar la energía potencial es el área debajo de la curva, o sea que va a ser K por X dividido 2 por X, que es el triángulo que se forma, ¿verdad? Por lo tanto, esto me va a dar un medio de K por X al cuadrado. Es decir, es el área bajo la fuerza elástica multiplicado por la distancia que se recorre. Bueno, una vez obtenido esta ecuación, hago esta igualación. En esta igualación sé que la altura h va a depender de la distancia y por el seno del ángulo, es x por seno de tita. Sustituyo esta expresión de h dentro de esta ecuación y me va a quedar un medio de kx al cuadrado es igual a mx por x seno de tita. Se me simplifica una x con esta x de acá y por lo tanto voy a encontrar que el estiramiento esperado
va a depender de la masa, del ángulo y la constante elástica del resorte. Como son datos que yo tenía previamente, los sustituí 2 por 550 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado, por 240, esto es 224,19, redondeado de 242, y acá 3 newton por metro es lo mismo que kilogramos por metro por segundo. Si ustedes ven, perdón, por segundo al cuadrado. Si ustedes ven, hacen toda esta cuenta y a mí me va a parecer que esto me va a dar en metros. Y el estiramiento me dio teóricamente 870 metros. Cuando hice la experiencia y lo medí, el estiramiento fue de 0,92 metros, es decir, 92 centímetros. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es el error porcentual? Bueno, el teórico era 87, el experimental era 92, y me dio un porcentaje de error de 6%. ¿A qué le atribuyo yo ese error? Miren, originalmente este resorte que está acá tenía 3 newtons por metro, pero como pueden ver hay una deformación del resorte. Se nota que estuvo muy maltratado, o últimamente estuvo muy maltratado. Inclusive veo que se le hizo como un nuevo, un enrollamiento especial. Probablemente sea un poquito inferior a 3 newtons, sea de 2,9, 2,8. Si yo, no lo medí ahora, eso lo tenía medido anteriormente, ¿verdad? Pero si yo en esta ecuación pusiera, por ejemplo, 2,9, obsérvense que 2 por 550 por 9,81 por punto 242 dividido 2,8, vamos a poner que no, como exageración, esto me da 93 centímetros. Con 2,9 me daría 90. O sea que entiendo yo que el problema de la diferencia, que es un poco alta, es debida a la deformación de este resorte, que seguramente la constante ya no vale 3 newton por metro, habría que retomarla, pero bueno, no va a variar excesivamente de eso. El segundo tema que yo quisiera plantearles es el siguiente. ¿Dónde es a lo largo de todo este trayecto la velocidad más alta? O sea, el carrito parte de velocidad cero y termina en velocidad cero, pero en un punto intermedio va a llegar a la velocidad máxima. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto llegamos nosotros a tener la velocidad máxima? ¿Podemos determinarlo con esta experiencia? Bueno, vamos a pensar un segundo. Mientras cambio la hojita, voy a cortar acá el video y lo vamos a seguir conversando a la vuelta. Bueno, vamos a plantearnos lo siguiente, muchachos. Voy a soltar el carrito va a tener, indudablemente que la fuerza que va a comandar al principio todo, va a ser la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, porque el principio, el resorte está sin estiramiento. Entonces, va a haber una fuerza, una aceleración debido a la gravedad que va a empujar el carrito hacia abajo, y a medida que el resorte va aumentando su tensión, por lo tanto, la fuerza elástica va produciendo una aceleración en sentido contrario. O sea que al principio la aceleración es máxima y llega un punto que la aceleración va disminuyendo a medida que va bajando debido a la fuerza elástica, y en determinado momento la aceleración vale cero. O sea, la fuerza elástica iguala a la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, en ese instante es cuando tenemos la velocidad máxima, porque la aceleración fue aumentando la velocidad hasta ese punto y después ya no la aumenta más. Después empieza a frenar el carrito, lo vuelve a tirar para atrás y teóricamente, si no hubiera pérdida ni arrastre, volvería a tener la misma velocidad, volvería a bajar con la misma velocidad. Es decir, la aceleración va disminuyendo desde que lo suelto hasta que llega a este punto de velocidad máxima, cambia de sentido, o sea, se hace una aceleración que lo lleva hacia el otro lado, va frenando y lo desacelera hasta que lo detiene y lo acelera ahora en sentido contrario hasta que otra vez vuelve a pasar por esta posición. Ahí la aceleración vuelve a cambiar, mejor dicho, vuelve a frenarlo, porque la aceleración ahora es negativa para el movimiento, o sea, le gana la gravedad a la fuerza elástica, y vas a dejar que llegue a un punto máximo y va a volver otra vez para atrás. Por lo tanto, la velocidad máxima ocurre cuando la aceleración es cero, y la aceleración es cero cuando las dos componentes
mejor dicho, la fuerza elástica y el componente que está accionando el carrito hacia abajo son iguales. Bueno, fue lo que hicimos. La velocidad máxima es cuando la aceleración vale cero, por lo tanto la fuerza elástica tiene que ser igual a la componente de la fuerza peso. En esta nueva altura, la altura nueva es esta que está acá, le llamamos H asterisco, H comillas, se produce a una X comillas, a una X de velocidad máxima, ¿verdad? Bueno, ¿cómo separamos esa X? Es fácil porque yo sé que la fuerza elástica va a ser K por X y esta expresión es mg por seno de tita, por lo tanto X lo despejo de esta ecuación, sustituyo por los valores y me da 0,43 metros. Creo que hoy me equivoqué en el caso anterior, cuando yo sustituía la constante elástica del resorte, creo, no estoy seguro, pero creo que haberme equivocado. Lo tengo por acá en dibujito. Me tengo que acordar que eh, me equivoqué acá, ¿vieron? Me olvidaba de un metro, o sea, esto es metro dividido metro, por lo tanto es kilogramos sobre segundo al cuadrado la constante elástica del resorte. Bueno, esto me da 0,43 metros. En ese momento llega el punto de la velocidad máxima. Vamos a predecir la velocidad máxima. ¿Cómo hago para predecir la velocidad máxima? Recordemos que partíamos de que en el punto más alto la posición valía 0, perdón, en el punto más alto la energía potencial elástica valía 0, y a medida que iba bajando, sé que la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la suma de la energía potencial elástica más la energía cinética. En ese punto tengo la energía cinética máxima, porque es la velocidad máxima. Bueno, igualo para la altura especial, esa de velocidad máxima, el recorrido especial, que lo obtuve anteriormente, valía 0,43, y acá tengo la velocidad máxima. Esta es la ecuación, sustituyendo la expresión de h especial por el x especial sobre c por seno de tita, despejo las ecuaciones, sustituyo, obtengo todos los valores y obtengo una velocidad esperada de 1,02 metros por segundo. Medimos la velocidad con nuestro medidor, con nuestro puerto portátil, y la velocidad que nos dio, medida experimentalmente, fue de 1,03 metros por segundo. Por lo tanto, tenemos un error del 1%. Estamos largamente bien para lo que esperábamos. Indudablemente que es menos sensible en este caso la deformación del resorte que en el caso anterior cuando medíamos la velocidad máxima.